hermanos, quiero que entendamos algo que para mí fue muy especial cuando lo estuve estudiando. Y para ello vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 8. 2 de Corintios, el capítulo 8, versículos del 1 al 5. Este va a ser el inicio de la base del estudio en esta mañana. 2 de Corintios, el capítulo 8, versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y es que nosotros no podemos partir de otro punto si no es hablando de la gracia de Dios. Miren, el ofrendar y el dar es un privilegio que el Señor nos concede a través de su gracia. Incluso asimismo inicia Pablo con esta idea de 2 de Corintios 8. Quiero hablarles acerca de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, en este caso de Macedonia. La gracia del Señor lo involucra todo. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios, así lo dice Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, usted y yo recibimos salvación a través de esa gracia de nuestro Dios. Y a partir de allí, el cristiano comienza a entender que todas las cosas las recibimos por... Hay que decirlo, mi amado hermano, si no nos está poniendo atención. Todas las cosas las recibimos por gracia. ¿Cuántos de nosotros recibimos las cosas por merecimiento propio? ¿Alguien aquí puede decir eso? Alguien puede decir, hermano pastor, yo quiero que usted sepa que yo sí, todo lo que yo recibo es por puro merecimiento. Yo todo me lo he ganado yo mismo. Cuando usted y yo recibimos la gracia, nuestra mentalidad comienza a cambiar y entendemos que todo lo que recibimos es por gracia. Es decir, todo lo que nosotros tenemos es simplemente una muestra del favor de Dios para con nosotros. Es una forma en la que Dios me ve y Dios dice, quiero bendecirte y lo voy a hacer a través de la gracia. Y te voy a dar todas las cosas que tú y yo no merecemos, pero te las voy a dar, dice Dios, por amor de mí mismo, por mi propia gracia, porque a mí me place. Así que entendemos que el dar, el ofrendar, los diezmos, lo que es el compartir, lo que es la generosidad, es un aspecto que viene directamente de la gracia de Dios, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros tenemos lo que hemos recibido y lo hemos recibido de nuestro buen Dios y Padre celestial, y por eso entonces queremos compartir. Y hay algunos aspectos que me fascinaron de las iglesias de Macedonia que Pablo está destacando en estos primeros 5 versículos. ¿Lo pudieron ver? Vean el versículo 2, dice que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaban viviendo los hermanos de Macedonia cuando ellos decidieron ofrendar según el versículo 2? ¿Cómo estaban ellos viviendo? ¿Cómo era su tribulación? Porque nosotros podemos decir, ellos estaban pasando tribulación, estaban pasando prueba. ¿Cómo era esa prueba? ¿Ha pasado usted alguna prueba grande? Grande, que usted puede decir, estoy pasando una grande tribulación. Bueno, así estaban ellos. Incluso, dice el mismo versículo 2, la tercera frase, y su profunda pobreza. Profunda. ¿Cuántos conocen la pobreza? Yo he escuchado hablar de la pobreza. Decía un hermano, un día que llegó a la librería, le dijo al hermano Higinio, hermano, quiero decirle que ya salí de la pobreza. Y todo el mundo contento. Oiga, qué bueno, me alegro mucho que ya haya salido de la pobreza. Sí, ahora me encuentro en pobreza extrema, dice el hermano.
Más o menos algo así es lo que estaban pasando los hermanos en Macedonia. Estaban en una profunda pobreza. Profunda. Estamos hablando que no es algo común, conocido o sustentable, me explico. Es algo que ya prácticamente se escapa de las necesidades básicas del ser humano cuando hablamos de profunda o extrema pobreza. Estamos claros, ¿verdad? Con eso. Así estaban viviendo los hermanos en Macedonia. Sacamos la siguiente conclusión, mis amados hermanos, y para mí es muy importante que nosotros entendamos esto. Las limitaciones económicas, en este caso, no son un obstáculo para que nosotros podamos participar del ministerio del ofrendar. Nuestras limitaciones económicas no serían un obstáculo, no son una excusa. De hecho, yo puedo dar testimonio que muchas veces la gente más humilde, hablando de limitaciones económicas, la gente más pobre, suena feo decir pobre, por eso la gente dice humilde, pero la humildad es otra cosa. Pero en realidad la gente que tiene menos recursos muchas veces suele ser más generosa que las personas que tienen más recursos. Esto es algo comprobado. Recuerden ustedes el día que estaba el Señor sentado frente a la canasta de las ofrendas allá en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Estaba el Señor sentado en la sinagoga y está la gente trayendo sus ofrendas, y el Señor estaba viendo lo que la gente traía. Para mí tal vez sería algo como de mal gusto, ¿verdad? A nadie le gustaría que alguien esté ahí fiscalizando cada quien cuánto deposita en la ofrenda, que eso se ve como algo medio incómodo. Pero una vez que terminan todos de pasar y recoger la ofrenda, estaban cantando aquellos coros como mi ofrendado, ¿verdad? Y mientras la gente pasaba, estaba el Señor fiscalizando. Y llama a los discípulos y les dice: ven acá, voy a decirles quién ofrendó más el día de hoy. De ahí salió la otra parte de la canción. Los ricos daban de lo que les sobraba, y esa ofrenda no le agradó al Señor. ¿Usted cree que el Señor necesita nuestras obras? Dice la Escritura que esta viuda literalmente lo que dio fue que ni el cuarita, ni los 10 centavos, quizás si acaso el real, fue lo que ella pudo dar. Pero dice la Escritura que ella dio todo lo que tenía, y eso le impresionó al Señor. Las limitaciones obviamente no son un obstáculo para que usted y yo podamos participar y tener un corazón generoso. Note las características de ellos según lo que dice el pasaje, versículo 2. Ellos estaban en grande prueba de tribulación, pero lo cambiaron por una abundante gozo. Es decir, se sentían tan alegres de poder compartir de lo poquito que ellos tenían, pero que evidentemente lo necesitaban. Y esto puso en ellos un gozo absoluto. Y es porque cuando usted y yo estamos sirviendo al Señor, el servicio al Señor produce gozo. Si usted está ofrendando, mi amado hermano, y a usted le produce dolor el ofrendar, usted no está sirviendo al Señor. Cuando usted y yo ofrendamos y lo hacemos de corazón, esto debe de producir gozo. Si usted está sirviendo en cualquier otra área en su vida, usted es maestro de escuela dominical, y usted se levanta un domingo a la mañana y usted dice: ¡ay, qué pereza! Hoy me toca la clase de escuela dominical. Entonces usted no está sirviendo al Señor. Pero si usted se levanta y recibe con gozo la mañana sabiendo que hoy le corresponde tener el privilegio de servir al Señor a través de su clase, usted está recibiendo gozo de parte del Señor. Y esto es en absolutamente todas las áreas en las que nosotros servimos al Señor. El servicio al Señor siempre trae gozo. Y usted se nota, usted sabe cuándo está ofrendando correctamente, porque su corazón comienza a llenarse de gozo. A los hermanos en Macedonia no le dolía el ofrendar, todo lo contrario, producía en ellos una abundancia de gozo. Note también que dice que estaban en una profunda pobreza, pero ellos abundaron en riquezas de su generosidad.
Aquí no está diciendo que ellos recibieron riquezas por su generosidad. Aquí lo que está diciendo es que ellos fueron ricamente generosos, extremadamente generosos, porque la situación no me limitó. Yo simplemente sé que debo de participar y que quiero hacerlo, y que mis limitaciones no se convierten en una excusa para no ofrendar. Así que número uno, mis limitaciones no son un obstáculo. Ahora, esto debe de nacer de un corazón generoso. Ve lo que dice en versículos 4 y 5. Me brinqué versículo 3. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado, ¿conforme a qué? A sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Ahí te tienen que ir apuntando algunas palabritas que son importantes del versículo. Por ejemplo, ellos pidieron dar. Ellos fueron los que pidieron la oportunidad de dar. Mi amado hermano, Pablo no le estaba exigiendo a las iglesias en Macedonia que ofrendaran. Ellos le estaban diciendo a Pablo: nosotros queremos participar. Y posiblemente Pablo les decía: ay, hermanitos, pero yo entiendo la situación en la que ustedes se encuentran. Tal vez no todos, pero la gran mayoría. No, hermano Pablo, usted no me limite. Yo quiero también tener el privilegio, y esta palabra es sumamente importante, el privilegio de dar. Dice la Escritura que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Usted entiende por qué es más bienaventurado dar que recibir? Sí, claro, porque toda persona generosa, el Señor la bendice. Porque es más difícil encontrarse en una situación en la que usted le corresponda recibir. Siempre es mucho más ventajoso estar en una posición en la que ya Dios te tiene la posibilidad de poder dar. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que cuando Dios nos cambia o nos invierte el orden, y que en vez de estar yo en la necesidad de recibir, sino que estoy en la posibilidad de dar, olvido que he sido llamado para dar. Entonces le estoy cerrando mi corazón al Señor. Y por eso ellos entendieron que la oportunidad que tenían de participar era muy grande y querían hacerlo. De hecho, le pidieron a Pablo la oportunidad de hacerlo. Y añade que les concediésemos el privilegio, y esta es otra palabra que hay que subrayar, privilegio de participar en este servicio para los santos. Y añade un poquito más del versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron, primeramente ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, ellos prepararon primero su corazón para honrar al Señor a través de sus ofrendas, y luego lo ejecutaron, y no al revés. Estas son cosas que vamos a tratar de explicarles un poquito, porque tiene muchísima bendición para nosotros. Número uno, recordemos entonces, deben hacer de un corazón generoso, y ellos son los que desean participar. Mi amado hermano, en las cosas de Dios, nosotros no podemos hacer nada obligatoriamente. Nada debe ser obligatorio. Yo comprendo que muchas veces tenemos cosas que por responsabilidad tenemos que cumplir, pero ni aún porque se me ha designado una responsabilidad, yo debería hacerlo de forma obligatoria. Y usted me dirá: pues hermano, nadie haría nada. No, al contrario, todos debemos de hacer las cosas de manera voluntaria y deseosos de poder sentir al Señor. Por eso que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, se acercó una vez a los fariseos y les dijo: si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque estoy cansado, hablando de Dios Padre en su Trinidad, está cansado de un trato con el hombre
donde todo es a través de una ley, hablando de los sacrificios. Los judíos se acostumbraron a tener leyes que tenían que cumplir si querían agradar al Señor. Pero entonces sus corazones estaban vacíos. Ellos sí diezmaban, ellos sí participaban de las fiestas, ellos sí traían sus sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el Señor se cansó. Jesucristo entonces comienza a explicarlo y Él dice, bueno, cualquier hombre que vea a una mujer con codicia, entonces ya adulteró en su corazón. Antes ustedes habían escuchado que se cometía adulterio de manera carnal, pero yo les digo que ahora no. Con solo que la miren codiciosamente ya adulteró con ella en su corazón. Porque al Señor no le interesa necesariamente que usted cumpla porque está escrito, sino que usted guarde su corazón, su mente y sus ojos para agradarle a Él de manera voluntaria. Porque según la ley nadie podía ser acusado si no se comprobaba el hecho. Pero ¿quién puede comprobar que alguien ha mirado o no con codicia a una persona? Solamente nuestro buen Dios. Y nosotros no queremos agradar al hombre, nosotros queremos agradar a nuestro Dios. El Señor nos dice, ya yo no quiero que ustedes hagan las cosas por obligación. Ya no quiero que traigan sus diezmos por obligación. Ya no quiero que ofrenden por obligación. Yo quiero que nosotros comencemos a cambiar esto y que las cosas comiencen a nacer de un corazón generoso. Porque yo entiendo que mi buen Dios me ha dado todas las cosas y ahora a mí me nace ofrendarle al Señor. A mí me nace servirle. A mí me nace obedecerle. Nadie me está obligando. Yo no soy un creyente reprimido y no puedo hacer esto, aquello y aquello y aquello porque en mi iglesia me lo prohíben, dice la gente. Yo no hago las cosas que no debo hacer porque mi corazón desea honrar a mi Señor. Y cuando hablamos del ofrendar es exactamente lo mismo. Nosotros ofrendamos porque tenemos un corazón generoso. A ellos nadie les está exigiendo el dar. De hecho, todo lo contrario, en medio de su profunda pobreza, ellos le dicen a Pablo, nosotros queremos participar y queremos que usted nos conceda este privilegio. En los versículos 5 al 7 nos habla un poquito acerca de la gran madurez que hay que tener para nosotros poder entender estas cosas y hacerlo correctamente. Versículos del 5 y 7. Ya leímos el 5, que decía que ellos entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ve lo que dice el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, ¿en qué abundaba la iglesia? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, o sea, en servicio, y en amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. Así estaba la iglesia en ese momento. Y Pablo decía, bueno, ustedes han crecido en todas las áreas. Y nuestro crecimiento espiritual tiene que ser uniforme. Así como crecen los niños, más o menos de manera uniforme, ¿verdad? Hay niños que tal vez les crece un poquito más rápido las orejitas, ¿verdad? Cuando ya les crece el resto de la carita, ya se ven normales, ¿verdad? Chiquiticos ven un poquito orejoncitos, narizoncitos, así. Pero eso suele ser normal. Normalmente nosotros crecemos de manera uniforme. Y los bracitos, las piernitas y el cuerpito de los niños va creciendo de manera uniforme. Normalmente hablando, ¿no? Espiritualmente debería ser igual. Y nosotros los creyentes deberíamos de crecer de manera uniforme. Es decir, Pablo dice, hay algunas áreas que son importantísimas y que debemos de crecer en ellas. Usted no se puede olvidar de ninguna de ellas. Pablo habla, por ejemplo, usted y yo deberíamos de crecer en fe y abundar. Nosotros deberíamos de crecer en fe, deberíamos de crecer en palabra, en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Deberíamos de crecer en ciencia, que tiene que ver con la palabra sabiduría, que es la ejecución de las cosas que hemos aprendido para poder ponerlas en práctica. Deberíamos de crecer en toda solicitud, en todo servicio al Señor, y también deberíamos de
crecer en amor. Usted y yo no deberíamos de tener las extremidades demasiado más largas. Si esta es palabra, pues yo no debería tener un montón de palabra y un poquitito de fe. ¿Me explico? Deberíamos de crecer de manera uniforme. Y Pablo dice que así como usted y yo crecemos en todas las áreas, también deberíamos de crecer en la capacidad de tener un corazón que sea generoso. Dios quiere que crezcamos de la misma manera. Usted y yo, hay gente que tal vez dice, de nada me sirve tener mucho amor, o de nada me sirve tener mucha fe, o de nada me sirve tener mucho conocimiento si no hago tal área. Lo que pasa es que son complementarias. Usted no puede decir que tiene mucha palabra y no quiere ofrendar, porque entonces no conoce mucho de la palabra. Usted no me puede decir que tiene mucho amor y no quiere ofrendar, porque entonces usted no tiene mucho amor. Usted no me puede decir que tiene mucha fe pero que no quiere ofrendar, porque entonces significa que no ofrendas porque te falta tu fe. Y olvidamos que el ofrendar también se convierte en un servicio. Por eso el crecimiento al Señor debe ser un crecimiento uniforme. Pablo dice, la iglesia se entregó primero al Señor, es decir, su confianza, su fe, su amor y su entrega en cuanto al conocimiento era primeramente al Señor. Y entendiendo lo que el Señor quiere para nosotros, entonces a partir de allí yo comienzo a ofrendarle al Señor de manera generosa, porque entiendo que esa es su voluntad. Pasamos al capítulo 9, 2 Corintios, el capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos 10 y 11. Algunos consejos que Pablo nos regala a nosotros también en esta mañana. Vamos a leer desde el 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y esta semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda, o para toda, en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que les falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Bien, veamos algunas cosas. Número 1, Pablo está dejando claro que este es un asunto que a nosotros nos conviene. El ofrendar es algo que a nosotros nos conviene. Yo sé que me está faltando un pasaje aquí que por ahí me lo voy a encontrar ahorita, y es algo que a nosotros nos conviene. Muchas veces nosotros sentimos que el ofrendar no es algo directamente de bendición para mí, porque nosotros estamos sintiendo quizás que estamos agarrando algo, que lo estamos dando para la iglesia o para los misioneros o para un ministerio como tal. Pero esto es algo que nos conviene directamente a nosotros. Lejos de nosotros bendecir a alguien cuando estamos ofrendando, nosotros automáticamente lo que estamos haciendo, o indirectamente lo que estamos haciendo, es bendiciéndonos a nosotros mismos, porque esto es algo que en realidad es de bendición para mí. Pablo está diciendo que ellos tenían el querer, el hacer y el cumplir, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene primero a vosotros. 2 Corintios 8:10. Pablo está dando un consejo. Miren, cuando usted le da un consejo, recibe el consejo, porque yo creo que hay gente que nosotros nos da un consejo. Yo he recibido consejos de todo el mundo. De hecho, allá afuera algunas veces, hablando con alguien, incluso que está en estado etílico, se le acerca a uno y le dice: oiga, mijo, yo te voy a dar un consejo. Y yo me paro y le digo: dígame. Muchos me han dicho: usted no pruebe
ni pruebe el alcohol. Yo no voy a decirle, ay, mira quién me lo dice. Porque yo valoro que es un buen consejo. Yo nunca en mi vida me he emborrachado, gracias a Dios. Nunca me he tomado una cerveza. En mi vida, gracias a Dios. Por la misericordia y la gracia de Dios. Pero es un buen consejo. Ahora imagínense que viene alguien que ha tenido la oportunidad de hablar cara a cara con Dios como el apóstol Pablo y que entendía las cosas de manera supremamente más profunda que nosotros en cuanto a lo que es el trato con Dios. Dice la escritura que Pablo subió incluso al tercer cielo. Nosotros ni sabíamos, si no hubiese sido por esa experiencia, que existe un tercer cielo. ¿Lo explico? Y sacamos conjeturas que en el tercer cielo debe estar el trono de Dios, porque no sabemos ni cuál es el segundo. ¿Cierto? Y Pablo, con todo ese conocimiento, le escribe a la iglesia y le dice: yo les voy a dar un consejo en cuanto a acá. Y lo primero que dice es que esto les conviene a ustedes. Es que esto les conviene a ustedes. ¿Cuántos reciben este consejo? Y yo doy mi consejo, dice Pablo en el versículo 10, porque esto os conviene a vosotros, que comencéis antes, no solo a hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Ahora pues, dice el versículo 11, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Qué está diciendo Pablo? Por eso les estoy añadiendo aquí querer, hacer y cumplir, que esto tiene un orden correcto, mis amados hermanos. Número uno, hay que recibir el consejo de Pablo y entender que esto me conviene a mí y que lejos de yo estar bendiciendo a alguien, yo estoy recibiendo bendición a la hora de dar. Y esto tiene un orden correcto, que es, número uno, querer. Y les decía, nosotros no podemos hacer las cosas por obligación. Esto debe de nacer en mi corazón. Esto debe de nacer en mi voluntad. Yo debo desear servir al Señor. Luego debo de hacer, y la palabra hacer tiene que ver con lo que Pablo estaba explicando acá en el versículo 11, llevar a cabo el hacerlo. Es decir, yo comienzo a ejecutar algo que nació en mi corazón. Y luego él habla de cumplir, porque el cumplir es una progresión de lo que ya yo he hecho antes. Es decir, si yo hoy soy convencido por el Espíritu Santo de Dios que yo debo tener un corazón generoso, y yo comienzo a ofrendar, yo tuve el deseo y lo hice, pero conforme pasa el tiempo, usted y yo podemos caer nuevamente en duda, podemos caer nuevamente en temor, tal vez cambian las circunstancias y entonces también cambia mi actitud, y yo dejo de cumplir con aquello que en algún momento yo le dije al Señor que yo iba a tener, hablando acerca de un corazón generoso. Y comienzo a entrar en duda. Y créanme que esto es más común de lo que parece. Es decir, nosotros muchas veces iniciamos muchísimas cosas con muy buen pie, con muy buen paso. Empezamos muchas cosas con mucha voluntad, pero con el tiempo nosotros comenzamos a decaer. De hecho, está comprobado que en nuestra iglesia, cuando nosotros hablamos de temas que tienen que ver con la administración, con el ofrendar, con el diezmo, curiosamente los ingresos de la iglesia tienden a subir, pero conforme van pasando los meses, otra vez tienden a bajar. Y esto no es por las circunstancias económicas de la congregación. Esto es porque muchas veces nosotros empezamos bien y luego dejamos de confiar en el Señor y comenzamos a cambiar entonces nuestras prioridades. Hay algo que me llamó mucho la atención, y tendríamos que brincar al versículo 20 y 21 del mismo capítulo 8. También lo tenía mal marcado, pero aquí ya me encontré.
Dice la Escritura, haciendo honradamente la administración. Vean lo que dice los versículos 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo acerca del donativo que habían recibido. Versículo 21. Procurando hacer las cosas como honradamente. No solamente delante de quién, del Señor, sino también delante de los hombres. Acá Pablo está explicando algo que para mí, en lo personal, me llamó muchísimo la atención, porque dentro de la organización de la iglesia primitiva, en este caso, los apóstoles eran que administraban y recibían los dineros de la iglesia, y ellos lo administraban en beneficio de la obra. Hoy en día, obviamente, los pastores y líderes de las iglesias son los que administran y deben administrar, según el orden que Pablo está presentando acá. Son los encargados de administrar los dineros y los fondos que se recogen en las iglesias. Ahora, dice Pablo, de hecho me gustó una traducción, voy a leerles en la versión, no sé cómo se llama esta, lenguaje sencillo. Dice el versículo 20, no queremos que alguien vaya a criticarnos de la manera en que actuamos con esta ofrenda. Y así leí varias otras versiones bastante interesantes. También en la versión Dios habla hoy dice, queremos evitar que así se nos critique a causa de esta gran colecta que estamos recogiendo, dice Pablo. Y estaba tratando de pensar un poquito en por qué Pablo hablaba tanto en cuanto a la censura que aparece en el versículo 20 o la crítica que se puede generar en cuanto al estar administrando los recursos del Señor. Y es que nosotros tenemos la mala costumbre como humanos, y esto obviamente nos pasa a todos, de que cada vez que nosotros participamos y aportamos y ayudamos o ofrendamos en algo, indirectamente también quisiéramos tener algún tipo de injerencia en la forma en que se administre. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros contribuimos al gobierno a través de nuestros impuestos y normalmente solemos decir, ¿y dónde están los impuestos? Porque las carreteras siguen estando dañadas, ¿verdad? ¿Y dónde están los impuestos? Porque aquí no hay ni ambulancia. ¿Y dónde están? Y siempre estamos nosotros tratando de tener algún tipo de injerencia o de crítica en la forma en que se administran los recursos. Pues en la iglesia, Pablo dice, yo no quiero que esto suceda. Y no quiero que esto suceda, no porque la iglesia tal vez no tenga voz y voto para querer opinar en qué se puede o no invertir honradamente el dinero, sino porque cuando nosotros ofrendamos tenemos que entender que no es algo que vino de mí hacia Dios, sino que es algo que Dios me ha dado para su propia obra, su propio ministerio. No es algo que yo tengo que creer que ahora yo tengo autoridad sobre algo, sino todo lo contrario, yo se lo doy de manera generosa al Señor y hasta allí es parte de mi responsabilidad. El resto de la responsabilidad, ¿quién la asumiría? En el tiempo bíblico la asumirían los apóstoles y ellos eran los que tenían que administrar correctamente, y Pablo decía, nosotros queremos hacerlo y lo hemos hecho honradamente hablando. Existen muchísimas iglesias donde nosotros hemos incluso visto evidentemente malos manejos. Nosotros hemos escuchado escándalos de iglesias que incluso reciben donaciones hasta de lavado de dinero y cosas como estas, ¿verdad? Iglesias obviamente con mucho más recursos, con mucho más entradas, tal vez tienden a utilizar de forma incorrecta los fondos. Incluso existen iglesias donde todo lo que se retribuye en la iglesia es para el pastor. Y yo he escuchado de pastores que dicen, por ejemplo, si lo que se recoge en la canasta, diezmos y ofrendas, es del pastor. Si ustedes quieren cambiar las sillas o comprar más sillas o sí, bueno, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hacer ventas, tienen que recoger aparte para esto. Pero los diezmos y ofrendas son intocables porque son del pastor. Y este tipo de manejos, créanme, que no son manejos sanos, no son manejos saludables. Entonces, la iglesia tiene que trabajar de una manera que sea honrada, honesta y transparente, no solamente delante del Señor, porque quizás podrán decir algunos líderes, es que no nos estamos robando nada, y esto sería honesto delante del Señor.
pero quizás los manejos no sean suficientemente transparentes delante de los hermanos, y esto puede levantar algún tipo de crítica. Y indiferentemente de la madurez que se pueda tener, nosotros como iglesia también tenemos que estar vigilantes de las cosas que se hacen para la obra del Señor. Nada de desperdicios, nada de despilfarros, y que sea específicamente para la obra del Señor. Y esto es algo que es muy importante que la iglesia también lo tenga presente a la hora de ofrendar. Así que bueno, son algunos consejos que Pablo estaba dando. Ahora sí brincamos al capítulo 9, ya leímos los versículos del 5 al 11, así que ya tengo un poquito de ganado el tiempo en cuanto a esto. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 11, Pablo está explicando algunos aspectos con los que quiero cerrar, y son de verdad bien, pero bien interesantes, y quiero profundizar un poquito en el tema de ser y de sembrar generosamente. Número 1, existe lo que nosotros llamamos un tiempo de preparación. El ofrendar no es algo espontáneo. Esto lo toqué rápidamente la semana pasada. Cuando usted y yo vamos a ofrendar, yo por ejemplo en este momento no cargo mi cartera, para eso se queda en la casa, ¿verdad? Muchas veces la gente no carga absolutamente nada en el momento, se lo dejan en el carro o lo dejan en la casa y todo lo demás. Lo único que usted debería de traer a la iglesia, en este caso sería su ofrenda. Esta ofrenda usted debe traerla ya no desde hoy en la mañana, sino desde que usted se levanta o durante la semana. Usted debe ir preparado. Usted dice: Señor, yo quiero ofrendarte el domingo, y usted tiene que traer ya su ofrenda preparada. ¿Me explico? No debería ser algo espontáneo. No debería ser que en el momento que los hermanos dicen vamos a recoger la ofrenda, usted comience a buscar desesperadamente algo que se encuentre en la cartera, ¿verdad? Y seleccionando, no, este no, este sí, este es mucho, esto es mucho, no, esto es muy poquito, ¿verdad? Me explico, no debería ser algo espontáneo en el momento. Usted debería de prepararse. Por eso es que Pablo, en el capítulo 9, versículo 5, él dice: por tanto tuve por necesario, y note esta palabra, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es como decir, cuando usted viene a la iglesia, venga preparado y no venga a ser como de no exigencia, sino de apuro en ofrendar. Usted y yo preparamos nuestro corazón de manera generosa, incluso desde antes de salir de casa. Normalmente, en el caso mío, una vez que yo recibo durante el mes mi pago, ya yo sé en mi corazón y en mi mente cuánto quiero ofrendarle al Señor. Algunas veces es un poco más de lo que normalmente ofrendo. ¿Por qué? Porque quizás ese mes siento en mi corazón más deseo de ofrendar al Señor, o he visto la generosidad del Señor alrededor de mi vida y yo quiero ofrendarle de manera más generosa. Pero es algo que yo lo preparo. Muchas veces lo divido por semanas. Sí, la semana 1 voy a dar esto, la semana 2, la semana 3, la semana 4. Algunas personas me han dicho: yo prefiero una vez que tengo todo mi ofrenda, lo traigo un solo domingo, cosa que no lo gasten por allí. Cada uno de nosotros debe de preparar su corazón. Vamos al pasaje que les había nombrado en Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios 16, ahí se lo tengo en pantalla también, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. De hecho, Pablo está diciendo: el día del culto no quiero que nadie esté trayendo ofrenda de ya para allá. No quiero a nadie rebuscando en la cartera. Es lo que Pablo está diciendo. Sino que usted, desde que salió de su casa, usted vino con la mentalidad de ofrendarle al Señor. Porque el ofrendar al Señor es un servicio, y nosotros no podemos hacer las cosas de manera espontánea cuando servimos al Señor. ¿Me explico? Es decir, yo no le puedo decir a los chicos del grupo de música: vamos a
a cantar tales y tales canciones sin antes ellos hayan practicado. Y créanme que algunas veces cometemos algunos errorcitos ahí que internamente nos damos cuenta, y yo sé que internamente también, habiendo ensayado, ahora qué pasaría si simplemente lo hiciéramos de manera espontánea, ¿verdad? Y lo mismo debe ser en el ofrendar. Nosotros debemos de preparar nuestro corazón y preparar nuestra ofrenda para entonces venir al culto con una ofrenda ya preparada, y ya hemos estado orado y le hemos agradecido al Señor por ello. Número 2, dice la Escritura, cada uno de como propuso en su corazón. Aquí si nos volvemos nuevamente al pasaje de 1 Corintios, el capítulo 9, y véanlo, 2 Corintios 9, perdón, y veanlo el versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón. Y luego añade los puntos. ¿Cómo es proponer nuestro corazón? No con tristeza, ni por necesidad o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Note que el versículo 7 nos dice cada uno de cuanto propuso en su corazón. ¿Cómo dice el pasaje? Cada uno de cómo propuso en su corazón. Para Dios no es tan importante inicialmente la cantidad. Para Dios es más importante la actitud. Por eso me habla de cómo, la intención, la motivación. ¿Me explico? Con la que yo ofrendo al Señor. Cada uno de cómo propuso en su corazón. No con tristeza, porque automáticamente entonces ya no sería un servicio, ni obligatoriamente o por necesidad, porque ya entonces se convierte en una exigencia. Debe ser algo voluntario. Lo primero que Dios está viendo en cada uno de nosotros es nuestra actitud. No necesariamente está viendo la cantidad. Dios mira primero el corazón, como lo vimos la semana pasada con Caín y Abel. Dios vio primeramente el corazón de Abel y le agradó su ofrenda. Y Dios vio el corazón de Caín y entonces no le agradó la ofrenda que él estaba dando. El Señor mira primeramente nuestro corazón y nuestra actitud. Lo segundo que tiene que ver con el cómo es la generosidad. Cada uno de nosotros debe dar de manera generosa. Y esto es algo proporcional a nuestras capacidades. El versículo anterior, que es el que estamos aprendiendo de memoria, nos dice claramente que el que siembra escasamente así recoge. Y esto es algo lógico. Si yo siembro 10 árboles, no puedo esperar recibir más que alguien que sembró 100 árboles. Es obvio que va a ser proporcional a lo que nosotros estamos dando. Ahora, el versículo dice también que el que siembra abundantemente también recoge. La pregunta es, ¿cómo se sabe cuando alguien es generoso? Para que podamos nosotros decir, sí, Dios está viendo que soy generoso. Es que posiblemente, si yo le ofrendo hoy al Señor $20, tal vez estoy siendo más generoso que alguien que está ofrendando $200. Usted me dice, hermano, pues usted no sabe sumar. Está como un candidato político que no va. ¿Me explico? Y no es un anuncio político. Lo que pasa es que quizás alguien que está ofrendando $20, quizás es todo lo que tenía. Quizás le quedó en la cartera $5. Pero en vez de dar 5 al Señor y quedarse con 20, decidió darle 20 al Señor y quedarse con 5. ¿Se puede dar o no se puede dar esto? ¿Le ha pasado a usted alguna oportunidad? Sí. Y si una persona quedó con $5 en su cartera y decidió darle 20 al Señor, ¿está siendo generoso o no está siendo generoso? Pero tal vez para alguien sacar $200 no representa absolutamente ningún riesgo para su economía. Tal vez en su cuenta tenga $5,000. ¿Y qué serían $200? ¿Qué tan generoso está haciendo? Ahora, el único que sabe esto, ¿quién es?
es Dios. Entonces nosotros no deberíamos de pensar en sembrar generosamente o escasamente de acuerdo a lo que nosotros vemos que alguien puede ofrendar o no. Nosotros lo hacemos, nosotros somos generosamente de acuerdo a nuestras propias capacidades. Y cada uno sabe, según los riesgos que asume en su propia economía, si está siendo generoso o no con el Señor. Y se convierte en algo muy personal. El hecho es que tenemos que ser, o yo mismo decidir que estoy sabiendo que soy generoso y haciéndolo no con tristeza ni por necesidad, sino que lo hago de manera agradecida y alegre con el Señor. Lo bonito de esto es que es Dios el que se encarga de estar evaluando y premiando a cada uno de acuerdo a su generosidad. Y quiero terminar con este punto porque es de lo bonito que siempre nosotros podemos hablar de ofrendar y de dar. Es que siempre vemos un Dios que está con ganas de cumplir sus promesas con cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios poderoso que puede hacer que quizás alguien que esté en una situación muy limitada, Dios le pueda revertir su situación y ponerlo en una situación muchísimo más ventajosa. Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Dice el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde. Normalmente cuando el Señor habla, no habla necesariamente acerca de cubrir necesidades. Normalmente cuando Dios habla de abundancia. Y no sé si usted lo nota, el versículo anterior, justamente lo acabamos de leer, habla acerca de abundancia. El versículo 9 que estamos leyendo habla acerca de abundancia. El versículo 8, habla acerca de abundancia. Dice: Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, añade lo demás, abundéis para toda buena obra. Note claramente que el versículo me está diciendo que Dios quiere que usted tenga cubiertas todas sus necesidades de manera suficiente y que pueda tener la capacidad de abundar. ¿Para qué? Léalo en el versículo 8, ahí lo dice. ¿Para qué Dios quiere que usted y yo abundemos? Para toda buena obra. Y rescatamos nuevamente este principio que Dios nos bendice para bendecir. Dios no nos bendice para que nosotros estemos siempre cada vez mejor. Dios nos bendice para bendecir también a otros. De hecho, Él dice en el versículo 9: repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Versículo 10: Él da semilla al que siembra y pan al que come. Tal vez nosotros no entendemos muy claramente esto porque no nos dedicamos a la siembra y la cosecha. Pero el seleccionar las mejores semillas y sembrarlas en la mejor tierra va a producir siempre una excelente cosecha. Y el Señor quiere que nosotros seamos lo suficientemente sabios para que con la semilla que Él nos ha dado, nosotros la sembremos correctamente. Y por eso estoy hablando también de administrar correctamente delante del Señor. El Señor es el que proveerá, dice el versículo 10, y no solamente proveerá, sino también dice: multiplicará vuestra sementera y añade: aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice el versículo 11: para que estéis empobrecidos. ¿Así dice el versículo 11? No, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Con qué propósito? Para irnos de viaje todos los fines de semana. No, ¿para qué? Para toda liberalidad. La palabra liberalidad tiene que ver con ser generoso. Es decir, Dios quiere enriquecernos para que nosotros aprendamos a ser generosos, que allí es donde está el éxito. Si nosotros somos generosos, el Señor va a bendecirnos. Pero primeramente tenemos que ser generosos, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple para lo que le falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Si alguna vez
Usted ha escuchado la frase, que Dios le bendiga, pero la ha escuchado en el contexto correcto. Nosotros hoy en día utilizamos esta frase hasta de saludo. Vemos a alguien y digo, oiga hermanito, que Dios le bendiga, y lo utilizamos hasta como un saludo. Pero si usted ha experimentado situaciones como las que me contó una vez un profesor, así que se levantaba alguna mañana y tenía como 4 hijos, ahora tiene más, entonces tenía como 4. Se levantaron una mañana y no tenían absolutamente nada que preparar para el desayuno. Entonces se levantó la señora del primero y bueno, se volvió a acostar y le dijo, oye, Oscar se llama ese profesor, Oscar, tengo que decirte que no hay nada para el desayuno. Y cuando te digo nada, es nada, porque nosotros algunas veces decimos, es que no tengo nada. Y les pregunto, ¿de verdad no hay nada? No hay nada de lo que no quieres preparar, ¿verdad? O de que no te guste, ¿verdad? No hay nada de lo que te guste, o de lo práctico. Cuando la hermana dijo, vos crees que no hay nada, pues no había nada. Y entonces le dice, voy a poner un café y le daremos a los niños un cafecito. Y usted y yo nos tomaremos un cafecito y veremos qué pasa durante el día. Mis amados hermanos, si no había nada para el desayuno, y no quiero ni pensar cómo estaría la cosa para el mediodía. Y él le dijo, bueno, vamos a orar para que el Señor nos provea. El Señor prometió que Él nos iba a proveer. ¿Y usted sabe cómo es eso? Apenas se levantan los chiquillos en la casa, lo primero que está diciendo, mami, tengo hambre. Y entonces él se metió en su cuarto a orar y le dijo, Señor, yo necesito, no tanto por mí, como decimos nosotros, aunque también es por mí, ¿verdad? Sino por mis hijos, que tú me proveas algo. Dice que mientras estaba orando, vino alguien y tocó a su puerta. Era una iglesia rural. Y me acordaron porque ayer justamente me pasaron dejando unos platanitos que son de las buenas costumbres que no se deben perder. Me tocaron la puerta y era un hermano de la iglesia que dice, oiga pastor, miras que anoche se cayó una plata, ¿no? Un plantón, no sé cómo se llamaría eso. No le voy a decir un árbol de plátano, ¿verdad? Y entonces venía una racima muy grande que el peso hizo que se cayera, entonces tuve que cortarla y ando repartiendo, así que aquí tengo media racima para usted. Entonces cuando él abrió la puerta y vio esos platanones, se imaginó de una vez unos buenos patacones con el cafecito que estaba preparando la señora. Y cuando él recibió esos plátanos, se le quedó viéndolo a los ojos y le dijo, que Dios te bendiga. Porque él no sabía lo que estaba pasando a este lado de la casa, pero yo te estoy dando una bendición real de lo que hay en mi corazón, por la acción tan pequeña que para ti simplemente fue, ahí voy a llevar un par de plátanos en el vecino, pero para esta familia fue una bendición enorme. Y entonces ellos lo reciben y lo primero que dice, con muchas acciones de gracias a Dios, que Dios te bendiga. Y cuando nosotros estamos ofrendando y cuando nosotros estamos compartiendo, se produce, dice Pablo, en el ambiente muchas acciones de gracias. Y esta frase de Dios te bendiga se convierte en algo real, algo profundo, algo sincero, mucho más allá de un simple saludo que muchas veces ni siquiera lo decimos, usted sabe, con deseo de bendecir a alguien, porque así debería ser. Esto produce muchas acciones de gracias. Así que, mi amado hermano, tener un corazón generoso es una bendición enorme. Y termino con el pasaje que aparece allí en pantalla, que no lo estoy leyendo, Filipenses 4:17. Filipenses 4:17 es
pasaje que me ayuda a ubicarme en cuanto al contexto del versículo 13, que nosotros normalmente utilizamos el versículo 13 como un eslogan, como si fueran superpoderes de estos de Marvel, ¿verdad? Y nos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo decimos como si fuera un eslogan, ¿verdad? Versículo 17, Pablo anteriormente estaba hablando del versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto, Pablo está hablando acerca de las ofrendas, y él dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En cada uno de nosotros está el depositar absolutamente nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Pero cuando yo leo esto, yo literalmente me motivo a ser más generoso con el Señor. Yo en lo personal me reto y me digo a mí mismo, Jairo, tú tienes que ser más generoso con el Señor. Nosotros hemos invertido nuestra política en cuanto al dar de hace unos años para acá en casa. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, y lo digo con toda humildad, de hace unos años para acá hemos conocido lo que es abundancia. Hemos visto cómo el Señor nos ha dado absolutamente todas las cosas que necesitamos de manera abundante. Por primera vez hemos sentido verdaderamente la necesidad de ayudar, de dar, de compartir. Hemos visto a un Dios que ha provisto de manera milagrosa muchísimas cosas que nosotros jamás pensamos que se pudieran dar. Y todo inicia cuando usted y yo ponemos nuestra absoluta confianza en Él. Cuando hacemos las cosas como Él quiere que se hagan. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Nosotros tomamos los diezmos y las ofrendas y decimos, esto lo voy a utilizar de tal forma para la obra del Señor, porque yo sé administrar mejor que Dios. Y nuestros diezmos y nuestras ofrendas tienen que venir directamente al alfolí y decirle, Señor, aquí están para que tú las administres de acuerdo a tu propia voluntad y a tu beneplácito. Yo lo hago como un acto de obediencia para ti. Y me despojo de aquello que sé que ni siquiera es mío. Y Dios comienza a abrir las ventanas de los cielos, mis amados hermanos. Se los digo con toda propiedad. Y a ustedes durante este mes van a seguir escuchando testimonios y cosas impresionantes que Dios ha hecho. Y no tengo mucho tiempo, pero porque de hecho hoy termino mi participación en cuanto a este tema, porque el mes nos hace muchísimo más corto, porque tenemos actividades a fin de mes. Pero nos hubiera encantado poder contarles anécdotas, historias, en donde hemos visto el poder y la mano de Dios en lo fiel para con sus hijos. Si hay algo que quiero decirles es, nunca tengan temor, no tengan temor. No se preocupe por lo que viene el día de mañana. Baste cada día su propio afán. Usted y yo tenemos que preocuparnos por ser fieles al Señor y descanse plenamente en Él. Y créame, mi Dios puede suplirá todo lo que haga falta. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme en oración. Padre bueno, te agradecemos porque tu palabra es sumamente hermosa para con nosotros.